Tema de Dios para la Iglesia. Urgente. Primero que todo quiero darle la gloria y la honra a Dios porque es santo y para siempre es su misericordia, sea a él toda gloria y honra, alabanzas y adoración. Soy Manuel Antonio Asprilla, siervo de nuestro Señor Jesucristo. El miércoles 20 de julio de 2016 a las 4 a.m. tuve una revelación. Me llevaron a un campamento juvenil de muchas iglesias, estaban muchos conocidos y muchos que no conozco. Bueno, a lo que voy es que entrando al campamento vi a muchos jóvenes en ese lugar transmitiendo un tema. Ahora no me acuerdo sobre el tema. Pero yo quería predicar un tema que Dios me dio sobre cómo es la condición de la iglesia en los últimos días. Sobre las iglesias del Apocalipsis, que hoy día la iglesia del Señor están en ese aspecto. Ya después haré un tema al respecto. Pero después vi que no tenía tiempo porque era muy corto el receso. Entre todos los que estábamos ahí. En ese momento uno de los líderes, organizadores del campamento y quien transmite en vivo desde la emisora que había en ese lugar, dio lugar a varios para hablar algo, mandar saludos y pedir o solicitar canciones. En ese momento vino a mi palabra de Jehová diciendo: Manuel, te he dado una palabra, compártela. Le dije: sí, Señor, lo haré. Mientras otros pedían oración, otros solicitaban canciones, entre otras cosas. Yo levanté mi mano y dije: quiero participar, hay un tema que quiero compartir con muchas personas. El líder me dijo: ¿qué vas a hablar? Le dije: Dios me dio un mensaje para la iglesia el mes pasado. Ya se acabó el tiempo, que Él viene por su iglesia. El líder se paró de donde yo estaba y me dijo: no queremos que digas eso aquí. Le pregunté él: ¿por qué? Me dijo: no, la verdad es de fanáticos. En ese momento me sentí muy triste y agaché mi cabeza y callé. Me sentí apenado porque no me dejaron hablar. Al lapso de unos 5 minutos vino a mi palabra de Jehová y me dijo: ve y da la palabra que te he dado, pero esta vez en un tono muy molesto, muy airado, con voz de trueno, y me asusté y le dije: sí, Señor. Dios me armó de valor y entré nuevamente donde estaban ellos. Estaban hablando y riendo y les empecé a hablar. Les dije: así dice Jehová. Arrepéntanse de su mal camino, conviértanse al Cristo de la gloria. Así dice Jesús: ya vengo por mi iglesia, ya no hay tiempo, se acabó el tiempo, ya vengo por mi iglesia, y en esta condición se van a quedar, arrepiéntanse. Aun cuando estaba dando el mensaje, llegó el líder de la emisora y del campamento y se abalanzó contra mí y me dijo: maldito, quiero que te calles, no queremos que hables ese tema aquí, lárgate de aquí. Vete. Y empezó a manotear y me dijo: el Señor le pondré una enfermedad, lo cual no volverá a hablar más. Y me dijo: el Señor profetiza. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: maldito serás porque eres anatema, traeré una enfermedad a tu vida en tu garganta y no hablarás, porque has engañado a mis pequeños. Quiero hacer un paréntesis, hermano, ojo, cuidado por intervenir en la palabra de Dios para su pueblo. Hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos, hijos de Dios, y no lo son. Son hallados mentirosos y me dio mucho miedo por esa palabra que Dios me dio. Ojo con intervenir en la obra de Dios, así el Señor hará con aquellos que se opongan a su obra. Mucho cuidado. Bueno, cuando estaba profetizando empezó a manotear y Dios estaba hablando en ese momento y puso la mirada en un joven amigo mío, omito nombre por respeto a él, y no avergonzar a nadie, ya hablaré con él después. Y me dijo: dile que ha vendido su bendición por un plato de lentejas. Ha callado mi palabra y ha participado del pecado, dile que salga en medio de ellos, porque si no vendré pronto y arreglaré cuentas con él. Lo miré y le dije: ¿por qué lo has hecho? Y me miró fijamente asustado y no abrió su boca, estaba avergonzado, y me decía el Señor: dile que se arrepienta, que no venda la bendición que le di. Si bien es cierto, hermanos, hoy ya estamos vendiendo la bendición de Dios por un plato de lentejas, estamos en el conformismo, vemos lo malo pero ahí seguimos. A lo malo le llamamos bueno, y a lo bueno le llamamos malo. Estamos siendo conformistas, estamos en apostasía, creyendo doctrinas de demonios que hallamos para agradar a la gente, más a Dios le estamos deshonrando, y cuando Dios nos ha dado todo le hemos dado la espalda. Eso es vender la bendición de Dios por un plato de lentejas, porque amamos al mundo más que a Dios, y no somos santos para con Dios, preferimos agradar al mundo en vez de agradar a Dios. Y muchas cosas, hermanos, que se haya largo el tema. Volviendo al tema,
La revelación me sacaron a patos, hermanos, lloré y entré en shock. No sabía ni qué hacer, no pude hablar y solo llorar, y me firmaron un papel que tenía en las manos y me dictaron de loco. Me dijeron que necesitaba ayuda psicológica, tanto así que me mandaron a un especialista y que según ellos el cansancio me tenía así, por eso disvariaba. Qué mentira del diablo, hermanos. Viví por causa de la palabra persecución, calumnias, y golpes, insultos, entre otras cosas. En todo esto que me pasó hubo una niña que sus padres la llevaron a ese lugar. Ella aproximadamente podría tener unos 6 años y varios hermanos que salieron inmediatamente, que me sacaron a patadas y me ayudaron como 3 o 4, y entre esos la niña, y me dijo: yo creo en lo que Dios te habló y quiero ser diferente. Me sonreí porque, como les digo, hermanos, entré en shock por un tiempo. No podía hablar de la tristeza y el dolor de ver cómo se pierden y de ver la condición de la iglesia hoy ya. Luego salíamos de ese lugar. Era un camino muy complicado, era en subida, estaba empinado y con piedras. Creo, hermanos, es el camino a la salvación, así lo sentí yo en ese momento. Pasamos muchas dificultades para subir y salir de ese lugar. Y en medio del camino a los lados habían unos bañándose en aguas sucias, otros a mitad del camino. Hasta que por fin logramos llegar a una cima. Sentí eterno el camino. Cuando llegamos le pregunté a la niña que si dónde estaban sus padres. Me dijo: aún no vienen, que pronto llegarían. Y por una puerta lujosa veía cómo salían jóvenes que estaban en el campamento y les pregunté cómo llegaron, si el camino es largo. Me dijeron que ellos habían tenido otra ruta mucho más cercana y fácil. Salieron muy bien vestidos. Entendí, hermanos, que el camino del evangelio no es fácil, es luchado y sufrido. Cuando tú vives un evangelio tibio, liviano, todo se te hace fácil porque no hay luchas, no hay nada. Pero lo que se me hizo de mal gusto fue que saliendo ellos de ahí entraban en una discoteca, bar, antro, como le quieran llamar. Hermanos, espero les sea de bendición y edificación para sus vidas. Dios los continúe bendiciendo. Y recuerda que Cristo ya viene por su iglesia y que el tiempo se acabó. Punto.